Hola amigos, hoy aprenderemos español con Avatar. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero veremos el clip e iremos analizando las palabras clave y luego repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. Diles que llegarán pronto. Tienen que irse pronto o los asesinarán. ¿Están seguros de esto? En este caso, pronto quiere decir cuanto antes. Por ejemplo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Veamos otro ejemplo. Bienvenidos a Arendelle. Oh, merci, monsieur. Cuidado al caminar. Las puertas se abrirán pronto. Estar seguro quiere decir tener la seguridad o certeza en algún asunto. Por ejemplo, ¿estás seguro de que lloverá hoy? Veamos otro ejemplo. No fue un secuestro. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Su juego de lápices de dibujo se redujo a nada. Me enviaron aquí para aprender de ustedes, para que pudiera darles este mensaje y lo creyeran. Un mensaje es una noticia o comunicación que una persona envía a otra o pone en su conocimiento. Por ejemplo, ella le enviará un mensaje a su tía. Veamos otro ejemplo. Estos salvajes no entienden el mensaje. Subamos el nivel. Cambien a incendiarios. Cambiando incendiarios. En este caso, creer significa tener confianza en una persona o cosa. Por ejemplo, él creyó en ella a pesar de todo. Veamos otro ejemplo. Qué difícil, no podíamos sacarte de ahí. ¿El avatar está a salvo? Sí, Doc. Nunca va a creer dónde lo dejé dormido. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabías que esto pasaría? Así es. Saber significa tener algún conocimiento o entendimiento de algo. Por ejemplo, quiero saber qué comida te gusta. Veamos otro ejemplo. El mayor riesgo está en la segunda etapa de entrenamiento. Te darán una droga y verán cómo respondes al miedo. Pero puedes superar esa prueba, ya lo he visto antes. ¿Cómo sabes tanto sobre osadía? ¿Cómo lo sabes? Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Ya somos más de 1000 suscriptores en esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias a todos. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. Al principio, solo eran órdenes. Y luego, todo cambió. Ok, me enamoré de verdad. En este caso, una orden es un mandato de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, el jefe me dio la orden de no pasarle ninguna llamada. Veamos otro ejemplo. No voy a tocar un rifle, señor. ¡No le estoy preguntando, soldado! ¡Es una orden directa de un comandante! En este caso, cambiar quiere decir convertir una cosa o situación en otra. Por ejemplo, se cambió de nombre al llegar al país. Veamos otro ejemplo. Le dimos asesoría adecuada y ¡pum! Rápidamente toda su vida cambió. Entonces pudo enviar a su madre al mejor hospital de Nueva York. Enamorarse significa sentir amor por otra persona. Por ejemplo, Carlos y María se enamoraron en invierno. Veamos otro ejemplo. Jamie. Lo haré, pero con una condición, Carter. ¿Cuál es? Tienes que prometer que no te enamorarás de mí. No hay problema. Me enamoré del bosque, de todos los Omaticaya, me enamoré de ti. De ti. Confía en ti. De ti. ¡Confía en ti! Créeme, por favor. Confiar, en este caso, significa creer en alguien. Por ejemplo, tienes que confiar en ti. Veamos otro ejemplo. Si lo hago, me aceptarán. Confiarán en mí. ¿Qué es la Yuna, Knappy?
¡Jamás pertenecerás a este pueblo! Nosotros no logramos mucho. Y espera, por favor. Maite. En este caso, pertenecer quiere decir formar parte de algo. Por ejemplo, la rosa pertenece a la familia de las rosáceas. Veamos otro ejemplo. Aunque quisieran, su facción no lo permitiría. Aunque mis padres me aceptaran, ya no pertenezco a ese lugar. Sin embargo, pertenecer también significa ser algo propiedad de alguien. Por ejemplo, esta casa me pertenece. Ahora veamos todas las palabras que aprendimos hoy. Pronto, estar seguro, mensaje, creer, saber, órdenes, cambiar, enamorarse, confiar y pertenecer. Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que el idioma Na'vi fue creado totalmente por un lingüista para la película? El idioma tenía 1000 palabras. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!